vimos hasta ahora. ¿Mm? Entonces, en esta pestaña, una vez que terminan de estudiar, si quieren ver si hay algo que les quedó, pueden ejercitarse con esos ejercicios adicionales integradores que figuran ahí. Vamos. Después recuerden también leer atentamente toda la información del examen, ¿sí? Cuándo van a tener que entrar, en qué horario, ustedes son el horario de las 7, así que tienen que entrar en ese horario, lean bien cuáles son las condiciones de aprobación y el periodo en el que va a estar habilitada la revisión del examen, porque si es el único periodo que les dice ahí cuándo va a ser y en qué horario, porque si después no lo hacen durante ese periodo que está abierto, la revisión, no van a poder revisarlo y nosotros tampoco tenemos acceso, así que estén atentos a eso. Y otra cosa importante que les dicen en esa pestaña de las evaluaciones es que justamente el foro va a permanecer cerrado y ahí les especifica cuándo. ¿Y esto por qué se los digo? Porque si hay alguien que todavía no se llegó a bajar el material del foro para estudiar o para observar el material o lo que sea, no van a poder tener acceso, ¿sí? Entonces, fíjense bien cuándo se va a cerrar el foro, ¿sí? Y bájense el material antes, cosa de no tener ningún problema después. ¿Estamos? Profe, ¿puedes repetir, por favor? No entendí qué tenemos ¿Qué que parte hacer. no entendiste? Estoy diciendo algo del Eh, foro, de las actividades, de que esto del foro, ¿dónde lo descargamos? el foro no te tenés que descargar el foro, tenés que entrar al foro, al campus del CBC, donde se sube todo el material, y ahí vas a tener una pestaña, ¿sí? Donde te dice la información del parcial, se llama evaluaciones virtuales obligatorias. Entra ahí, entra al campus, entra a esta pestaña, y ahí tenés toda la descripción del examen y te dice cuándo va a estar abierto el foro, cuándo se va a cerrar, cuándo es el examen, y vos tenés que fijarte en qué horario tenés que entrar, que va a ser a las 7, ¿sí? Y la duración, la modalidad del examen y cuándo va a estar abierta la revisión del examen. No estoy diciendo más que lo que ya está publicado en la pestaña de las evaluaciones virtuales obligatorias. Lo que les estaba recalcando es que lean atentamente porque el foro ahí se va a cerrar y si no te bajaste algún material, por ejemplo, alguna teórica de alguno de los temas que entran en el parcial, va a haber un periodo en que está cerrado y no te lo vas a poder bajar. ¿Sí? ¿Me entendió ahora? El chico que Sí, había profe, preguntado, ¿se gracias. entendió? Sí, ¿Sí? gracias. Bueno, vamos a ir empezando, supongo que estamos todos ya, con la última parte. La vez pasada habíamos arrancado con gases, ¿sí? Que era la última de las series que entran en el examen, y habíamos visto todo lo que era lo relacionado cuando uno tenía en un recipiente un solo gas. Habíamos visto que todo lo resolvíamos con la ecuación general del gas ideal, que era P por B igual a NRT. Bueno, ahora vamos a complicar un poquito, ¿sí? La situación, vamos a seguir trabajando en torno a lo mismo, pero ahora vamos a ver qué pasa si yo en el recipiente tengo más de un gas, ¿sí? Vamos a ir complicando un poquito los sistemas. Entonces, en esta diapositiva que tienen acá, que está sacado del material teórico, les muestra lo que pasa acá. Fíjense, ¿se ve el cursor cuando está apareciendo? Yo no lo, ahí apareció. ¿Se ve el cursor del mouse? ¿Estoy moviendo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bien, profe. bárbaro. Entonces, fíjense, acá les esquematizan un recipiente donde tengo el gas que llamaron A, B y C, ¿sí? Las moleculitas o partículas de estos gases, y acá se los representan cada uno individualmente. Entonces, vamos a pensarlo desde lo más simple. Supongamos que teníamos tres recipientes, fíjense que se tratan de ser idénticos, o sea, el volumen de este es el mismo que de este, están todos sometidos a la misma temperatura, ¿sí? Cada uno a la misma temperatura, entonces, ¿qué haría uno con lo que vimos la vez pasada? Bueno, si yo quisiera calcular algo del gas A, está solito en este recipiente, yo aplicaría la formulita presión de A porque es el gas, somos gas A porque se nos ocurrió, ¿sí?
aplicaría la formulita de presión por volumen por el número de moles por R por T. Y ahí despejaría lo que me piden. Si es un ejercicio, bueno, la presión de A, por ejemplo, si me pidieran la presión, yo calcularía la presión en función de esta ecuación, despejando los moles de A por R por T sobre B, me daría la presión si yo tuviera el gas A solito, ¿sí? Si yo ahora hago lo mismo en el recipiente donde está el gas B solito y despejo la presión de B, yo tendría esto. Es lo mismo, pero con los datos del sistema B. Pues fíjense que acá les ponen en colorcito la presión y los moles. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que la temperatura, el volumen, en estos tres es el mismo, entonces se lo ponen en el mismo color acá. ¿Está? Lo que está cambiando son el gas. Y en el recipiente C, si yo tuviera que calcular la presión, ¿cómo la calcularíamos? Y bueno, va a ser la presión de C, van a ser los moles de C por R por T sobre B. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que vimos la vez pasada. Dado un sistema con un solo gas, se aplicaba P por B igual a NRT y calculaba lo que me pedían. En este caso, supongamos que estamos despejando la presión. Bueno, la presión de un gas la despejaría así. Para este, si estuviera el B así y si estuviera el A así. ¿Sí? Esto es lo que hicimos la vez pasada. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo no tengo los gases separados, sino que supongamos que tenemos el mismo recipiente a la misma temperatura, pero todos los gases adentro juntos, ¿sí? No los tengo individuales. Bueno, acá lo que va a pasar es que cada gas en la mezcla, entonces se llama mezcla de gases, porque tengo justamente más de un gas ahí adentro, es un sistema material homogéneo, ¿sí? Una solución, ¿sí? Si yo me voy a la serie 2 y tengo que pensar el sistema, es una mezcla de gases, una solución, ¿sí? Donde tengo distintos componentes, en este caso los tres gases, el gas A, el gas B y el gas C, serían los componentes de este sistema, ¿sí? Ahora bien, si yo tengo todos los gases juntos en este recipiente a determinada temperatura, lo que va a pasar es que cada gas en la mezcla se va a comportar como si estuviera solo. Es decir, el gas A no se va a dar cuenta de que está mezclado con el B y el C. El B no se va a dar cuenta que está mezclado con el A y el C. Y el C no se va a dar cuenta que está también el A y el B. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a comportar de la misma manera como cuando estaban solitos. ¿Se entiende? Es decir, que si yo tuviera que calcular en la mezcla, a mí lo que me va a importar, fíjense, acá le llaman, voy a definir lo que llamamos, fíjense, acá le llamamos presión del gas correspondiente. Presión de A, presión de B, presión de C. Volumen en la mezcla es el mismo para todos los gases, así que no voy a decir volumen de A, volumen de B, volumen de C. ¿Por qué? Porque el volumen están todos en el mismo volumen y están todos a la misma temperatura. Así que hablo de B directamente, C de temperatura. Y la presión, ahora bien, si bien cada gas no se da cuenta que está el otro, el que sí se da cuenta que acá adentro tengo más gas es el recipiente. ¿Por qué? Porque si yo tengo más partículas de gas, ¿qué pasaba con la presión y los choques? Cuanto más partículas aumenta, ¿está? Entonces, no es lo mismo este recipiente, supongamos, tengo el gas A cuando estaba solito, en este mismo recipiente, que a la misma temperatura, esta presión que registrábamos acá, que era la presión del gas A, ¿sí? Iba a repercutir el número de partículas que se tenía del gas A. Y ahora está A mezclado, además, con otros, ¿sí? Si bien A no ve a los otros, el recipiente sí siente los choques, porque va a sentir los choques del gas A, del gas B y del gas C. Entonces, lo que se habla acá es de una presión total o presión de la mezcla. Esa presión total, que es lo que acá llaman P subíndice T, ¿sí? Va a estar relacionada con el número de total de partículas de gas, independientemente de qué gas sea, ya cuento a todas las partículas como un todo, los moles
totales de gas que yo tengo acá por R por T sobre B. Es decir, en lugar de escribir la presión de cada gas individualmente, ahora hablo de la presión de la mezcla o presión total, ¿sí? Que va a depender de las partículas totales que yo tenga ahí, ¿sí? Por R por T sobre B. O sea, es la ecuación del gas ideal, pero estoy contemplando una presión global debida a el n número de partículas gaseosas que yo tenga acá. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Ahora bien, esta presión total, fíjense, dijimos que depende del número de partículas que yo tengo acá dentro, ¿sí? Entonces, si yo digo que esta mezcla se generó por la presencia del gas A, del gas B y del gas C, si yo hubiese hecho la presión, hubiese calculado la presión del gas A acá, del gas A solito, la presión del gas B solito y la presión del gas C solito, y la sumo, que es lo que figura acá, ¿sí? Esto dijimos que era, fíjense, presión de A eran los moles de A por R por T sobre B. Presión de B son los moles de B por R por T sobre B. Presión de C son los moles de C por R por T sobre B. Fíjense que esas tres ecuaciones tienen el mismo término RT sobre B, ¿ven? Y la diferencia va a venir dada por los moles que yo tenga de cada uno. Entonces, si yo agarro estas tres ecuaciones, las sumo, me va a quedar presión de A más presión de B más presión de C, igual a, saco de factor común RT sobre B, porque es un número que vale lo mismo en los tres casos, porque la temperatura y el volumen dijimos que es el mismo acá, van a ver que en los moles me quedan los moles de A más los moles de B más los moles de C. Es decir, si sumo estas tres ecuaciones, el resultado de esta suma es esto. A esto, que está acá entre paréntesis, los moles de A más los moles de C más los moles de B, es lo que yo acá en esta otra ecuación llame moles totales. Es decir, estoy considerando que cada gas se comporta individualmente, entonces agarro, sumo lo que esperaría para cada gas y obtengo esto. La presión total, que es lo que yo mencioné acá, es la sumatoria de las presiones parciales. A esta se las llama presiones parciales, es decir, la presión de cada uno de esos gases que están en la mezcla. Presión de A es la presión parcial del gas A. PB es la presión parcial del gas B. PC es la presión parcial del gas C. A la suma de todas estas presiones, yo lo llamo presión total o presión de la mezcla, ¿sí? A la suma de los moles de cada uno de los gases, lo llamo moles totales o moles de la mezcla. ¿Está? Y es lo que tienen resumido acá en este cartelito. Es decir, que si yo tengo un sistema formado por más de un gas, la presión resultante resulta de sumar las presiones que ejercería cada gas independientemente como si los otros no estuvieran. ¿Lo ven? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí. ¿Sí? ¿El resto? Sí, profe, una pregunta. ¿Qué significa RT? RT. R es la Sí. constante de los gases, la constante universal. Esto es lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Si no estuviste, lee el apunte teórico. R es la constante universal de los gases, T es la temperatura, B es el volumen, la P es la P de presión y la N son los moles. No me voy a detener mucho en eso porque lo vimos la vez pasada y tenemos que avanzar, ¿sí? Bien, entonces, si se entendió esto, ¿sí? El resumen vendría a ser esto. La presión ejercida por una mezcla de gases, o sea, la presión de la mezcla o presión total, ¿sí? Es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de ellos. Eso es lo que dijimos antes. La presión total es agarrar la presión de cada gas de la muestra, del sistema, y sumarlo. A toda esa sumatoria se le llama presión de la mezcla o presión total. ¿Sí? Y acá está resumido en términos matemáticos, que es lo mismo que está repetido acá. Si yo tengo este sistema que está formado por el gas A, B y C,
yo puedo tener 2 o más gases, 2, 3 o más gases, ¿sí? Acá está con un ejemplo con 3 gases, nada más, acá adentro, pero puedo tener más o menos, ¿sí? Tengo que tener más de uno para que sea una mezcla. ¿Sí? La presión total va a ser la suma de todas las presiones que ejercen cada gas. Presión del gas A, presión parcial del gas A, presión parcial del gas B, del gas B, presión parcial del gas C. Y si tuviera más gases, va a ser, bueno, más la del que sigue, la del que sigue, la del que sigue. ¿Está bien? Por eso dice presión N. N se refiere al número de gases que yo tenga. Si tuviera otro gas, es más presión del gas D, más presión del gas y así. ¿Está? Entonces, a esto es lo que se lo llama ley de las presiones parciales de Dalton, quien fue quien postuló justamente que la presión que ejerce una mezcla de gases equivale a la sumatoria de las presiones parciales de los gases que la constituyen, a esa mezcla. ¿Mm? Y acá por las dudas está de nuevo la presión parcial. Para generalizar y no llamarla gas A, gas B, gas C, le ponen P del gas I. ¿Sí? P de I es presión parcial del gas I, para referirse al gas de forma genérica. ¿Mm? Entonces, teniendo en cuenta esto, fíjense que vamos a seguir trabajando, ¿sí?, con las ecuaciones individuales de cada gas, porque yo puedo tratar cada gas independientemente en la mezcla, pero se me suma ahora la otra ecuación, ¿sí?, donde se contempla la presión total en función de los moles totales y demás. ¿Estamos? Es decir, que ahora nada más se me sumó esta ecuación que viene de considerar el total de los gases que yo tengo en el recipiente, ¿sí?, teniendo en cuenta de que cada gas se comporta de forma independiente. Bien, si se entendió esto, vamos a ir definiendo otras cosas. Si se acuerdan en la serie 2, cuando trabajábamos con sistemas materiales, cada vez que uno tenía un sistema, además de decir si era homogéneo, heterogéneo, cuántas fases y demás, ¿se acuerdan que si yo tenía más de un componente, ¿sí?, en este caso estamos en un sistema, en una solución, ¿sí?, un sistema material homogéneo, una solución, o sea, está formado por más de un componente. ¿Se acuerdan que cuando teníamos más de un componente, a nosotros nos interesaba decir, bueno, sí, tengo más de un componente, los componentes son estos, y de este tengo tanto porcentaje y de este tengo tanto porcentaje? ¿Sí? O sea, me interesaba decir cuánto tenía de cada componente, ¿sí? Bueno, ahora también, si yo tengo una mezcla, a mí me va a interesar saber, cuantificar, por ejemplo, para ese sistema que llamamos gas A, gas B y gas C, tengo una mezcla de esos 3 gases, me va a interesar decir, bueno, tengo tanto del gas A, tanto del gas B y tanto del gas C, ¿sí? Para cuantificar eso en gases, ¿sí?, vamos a trabajar con lo que se llama fracción molar, ¿sí? Fracción molar, que se representa con una X y un subíndice. El subíndice va a ser el nombre del gas con el que yo estoy trabajando, es decir, puedo calcularlo para cada gas que yo tenga en la mezcla. Para el sistema que teníamos, yo puedo calcular la fracción molar del gas A, o sea, XA, XB y XC, ¿sí? ¿Y cómo se calcula la fracción molar? Por definición, la fracción molar yo la puedo calcular con los moles del gas del que estoy hablando, dividido los moles totales que yo tengo de gas en el recipiente, y que, como ya dijimos, equivale a sumar los moles de cada uno de los gases que forman la mezcla. Es decir, de ahora en más, la fracción molar nosotros la vamos a calcular como los moles del gas sobre los moles de la mezcla o los moles totales. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la fracción molar del gas A, ¿sí?, va a ser X de A, van a ser los moles del gas A sobre los moles totales. Y los moles totales dijimos que son los moles de A más los moles de B más los moles de C. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Esa es la manera en que nosotros vamos a cuantificar los componentes de la mezcla de gas. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí. Bien. Si ustedes van a la teórica, van a ver que tienen esta demostración que también vamos a ver acá, donde les dicen que la fracción molar, bueno, la podés calcular así, con los moles. Fíjense que está moles dividido moles.
Les pregunto, ¿la fracción molar tendrá unidades? Fíjense qué es la fracción molar. Es los moles de gas A o I, moles de gas I sobre moles totales. No tiene unidades, exactamente. Se cancelan, es decir, la fracción molar es un número sin unidades. Es adimensional. ¿Está bien? Y además tienen también demostrado que siempre la sumatoria de las fracciones molares de los gases, es decir, X del gas A, X del gas B, X del gas C, tiene que darme 1. ¿Está? Porque está todo referido al total de gas que yo tengo. ¿Está? Bueno, si van en el apunte teórico, tienen la demostración de la otra forma de calcular la fracción molar. Yo la fracción molar la puedo calcular de dos maneras. Una, como dijimos recién, utilizando los moles. Otra es utilizando las presiones. Yo puedo calcular la fracción molar como la presión de ese gas dividido la presión de la mezcla o presión total. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la fracción molar del gas A, puedo decir, bueno, agarro los moles de A y los divido sobre los moles de la mezcla, o puedo agarrar la presión parcial del gas A y lo divido por la presión de la mezcla o presión total. Entonces, son las dos maneras en que yo podría calcular la fracción molar. Fíjense que acá también es presión sobre presión, se va a simplificar la unidad y me queda sin unidad. ¿Está? Bien, entonces acá lo que les está claro es esto. Las presiones se usan de esta forma, van a ver que si tienen un dato de fracción molar, si tienen un dato, por ejemplo, de la presión de la mezcla, podrían despejar la presión del gas A o del gas Y acá. ¿Sí? Bien, otra de las cuestiones importantes para aclarar es cómo voy a trabajar con la densidad de una mezcla. ¿Se acuerdan que cuando vimos el caso de un gas, ¿sí? Cuando yo solamente tenía un gas en el recipiente, habíamos dicho que densidad la podía calcular como siempre masa sobre volumen si tenía esos datos, ¿no? Pero también había una formulita especial para el cálculo de la densidad de un gas, cuando había un gas adentro del recipiente, y si se acuerdan era presión por masa molar sobre RT. Bueno, esa fórmula que vimos la vez pasada solo aplica cuando adentro del recipiente hay un solo gas. ¿Por qué? Porque justamente estoy teniendo en cuenta la masa molar de ese gas. Si yo estoy en un sistema, ¿sí?, donde tengo más de un gas, no existe una masa molar para un conjunto de gases. Así que esa fórmula que vimos no la pueden aplicar. Es decir, de ahora en adelante, si tienen un sistema formado por varios gases, o sea, una mezcla de gases, sí o sí van a tener que trabajar con la densidad haciendo masa sobre volumen. No pueden aplicar esa fórmula especial para el cálculo de densidad que vimos la vez pasada. ¿Está claro eso? Esa fórmula se usa cuando hay un solo gas adentro del recipiente, no en una mezcla. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bien. En la mezcla, ¿cómo se va a determinar la densidad entonces? Dijimos va a ser masa sobre volumen. Entonces, masa, cuando yo hago masa, o sea, si quiero la densidad de la mezcla, la masa que voy a poner acá es la masa de la mezcla y el volumen que ocupa esa mezcla. ¿Mm? La masa de la mezcla, ¿cómo la voy a calcular? ¿Cómo calcularían en un sistema material la masa total? ¿Sí? Agarro la masa de todos los gases que está dentro del recipiente y la sumo. Esa me da la masa de la mezcla. La masa total o masa de la mezcla. Agarro la masa de todos los componentes de mi sistema gaseoso, de la mezcla, y la sumo. Y eso me da la masa. El volumen de la mezcla, obviamente se acuerdan, dijimos que los gases no tienen volumen, sino que ocupan el volumen del recipiente. Así que cuando me hablan de volumen, siempre es el volumen del recipiente. Lo llamamos volumen de la mezcla porque estamos asumiendo que ya se entendió que cada vez que digo volumen de gas, en realidad es el volumen del recipiente donde está contenido el gas o, en este caso, la mezcla de gas. ¿Está? Entonces, si tengo las masas, tengo el volumen, puedo calcular la densidad de la mezcla. ¿Estamos bien? ¿Se entendió todo esto? Porque ahora lo vamos a aplicar. Sí, profe, una pregunta. Sí.
¿Se podría sacar ese cuadrito naranja o no? Ah, ¿qué es esto? ¿Está acá? Sí, Ah, sí, no sé por qué me está apareciendo esto. Esperen que voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir la pantalla porque apareció de la nada. Gracias por avisarme. Pensé que yo solo lo veía. Este es un cartel que me aparece. A ver, vamos a sacarlo y vamos a compartir de nuevo. A ver si se va. Ahí se va. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale. sí, ahora sí. Sí, no sé, pero empezó para parpadear eso, bueno, nada. Perfecto, entonces vamos a aplicar un poquito esto a los ejercicios que tienen en la guía. Vamos a empezar por el ejercicio 18. Entonces, hacemos la lectura y nuestra base de datos como siempre. Recuerden que siempre en gases, siempre que yo tenga algún dato, como trabajamos la vez pasada, en gases, fíjense que siempre es P por B igual a NRT, en general vamos a estar girando en torno a esta ecuación, así que yo necesito todos los datos en las unidades que corresponden. Es decir, yo en general trabajo en moles, con la presión en atmósfera, con el volumen en decímetro cúbico, con la temperatura en Kelvin. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo primero que hago una vez que leo un ejercicio es anotarme todos los datos y verificar que tengo esa información que necesito para usar la ecuación de estado de gas ideal. Entonces, vamos a ir leyendo. Un recipiente rígido es un recipiente cuyo volumen no cambia, de 100 decímetros cúbicos, ¿sí? Me dan el volumen, contiene una mezcla de gases. Ok, entonces ya sé que adentro del recipiente no hay un único gas, tengo una mezcla, así que voy a tener en cuenta todas las ecuaciones donde me hablan de la mezcla, ¿no? Compuesta por, o sea, me van a empezar a describir todos los gases que hay adentro del recipiente de 100 decímetros cúbicos. 25 gramos de metano. Fíjense que van a haber ejercicios donde me digan el nombre del gas, es decir, tienen que saber nomenclatura, toda la serie de 4 donde tienen el apéndice de nomenclatura, porque va a haber veces donde me digan el nombre y no me aclaren la fórmula, en este caso me lo dan porque son nombres comunes que no vimos de sustancias, pero por ejemplo, agua gaseosa no me dieron la fórmula, pero yo sé que el agua, como es la fórmula, H2O, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Un recipiente rígido de 100 decímetros cúbicos contiene una mezcla de gases compuestas por 25 gramos de metano, si me dan la fórmula de gas, 16 gramos de etano, esta es la fórmula del etano, y 8 gramos de agua gaseosa, ¿sí? La presión total de la mezcla, ¿sí? Es decir, la presión que siente el recipiente de los 3 gases que están formando ese sistema es de 1,20 atmósferas. Y me pide calcular las fracciones molares y las presiones parciales de cada componente. Cada componente es cada gas. O sea, me están pidiendo la fracción molar y la presión parcial para el metano, para el etano y para el agua. Entonces, acá lo que hice fue formar de manera esquemática, ¿sí? Todo lo que me dijo, ¿sí? Porque es más fácil de visualizar así. Entonces, tengo un recipiente que es el mismo para los 3 gases, es decir, que si hablo de volumen de la mezcla, o hablo de volumen de metano, o hablo de volumen de etano, o hablo de volumen de agua, el volumen es el mismo en todos los casos, es 100 decímetros cúbicos. ¿Queda claro eso? Porque les podrían haber dicho, se tiene un recipiente con una mezcla donde hay 25 gramos de metano en un volumen de 100 decímetros cúbicos. Bueno, el metano está en 100 decímetros cúbicos. ¿El etano en qué volumen están? También en 100 decímetros cúbicos. Y el agua también, porque están todos adentro del mismo recipiente. ¿Está bien? Entonces, el volumen es el mismo, ¿sí? Está todo siempre en el mismo volumen y sometido a la misma temperatura, ¿está? En este caso no me la dan, pero no importa. Yo sé que si tengo la mezcla, están los gases en el mismo volumen y a la misma temperatura, porque todo esto está juntito, ¿está? Entonces, estoy escribiendo, me dicen, presión de la mezcla, que es lo mismo que decirme la presión total, 1,20 atmósferas. O sea, ya me dan la presión en la unidad que yo quiero, que es atmósfera. Y acá simplemente lo definí para recordarles que esto vendría a ser
los moles totales que yo tengo, es decir, los moles de la mezcla, equivale a sumar los moles de metano, más los moles de etano, más los moles de agua, por R por T sobre E, ¿sí? O podría haberla sacado sumando la presión parcial del metano, más la presión parcial del etano, más la presión parcial del agua. ¿Está? O sea, la presión de la mezcla puedo, si yo tengo todos los datos de las presiones individuales de cada uno de estos gases, presiones parciales, puedo sumar todas esas y eso me tendría que dar 1,20. O si no tengo las presiones parciales, pero sí tengo los moles totales R, T y B, puedo calcularla de esta otra forma. ¿Está? Entonces tengo dos maneras de llegar a ese 1,20, que ellos me lo dan ya directo, ¿no? Que son esos dos caminos. Este es uno, o si no, sumando las presiones parciales de cada gas. Bien. Volumen del recipiente, ¿sí? 100 decímetros cúbicos. Ya está en la unidad que yo quiero, que es decímetro cúbico o litro, ¿sí? Temperatura, la anoté, porque sé que todo sistema está a una dada temperatura, pero en el ejercicio no me dan su valor. ¿Está bien? Entonces la anoté para acordarme que está a una dada temperatura, ¿sí? Y después fue especificando lo que me decía. Me hablaban del metano y me daban la masa. 25 gramos de metano hay acá adentro. De etano hay 16. Y de agua tengo 8. Ok. ¿Está en la unidad con la que yo necesito trabajar en gases esto? La información de los componentes de esta mezcla. O sea, yo trabajo en masa cuando trabajo en gases con la ecuación del gas Hay ideal. que pasar la mol. Exacto, entonces todo el mundo agarra la tabla y me pasa los datos estos a moles. ¿Cómo se pasaba a moles? ¿Qué tenía que hacer con la masa que me daban para pasarla a moles? P por B igual a NRT, se calcula, Valentina. ¿Sí? Ahora después vamos a calcularla también con las fracciones molares. Con la masa molar, profe. Perfecto, con la masa molar. ¿Y qué tenía que hacer con esa masa molar? Agarraba este valor y lo dividía por la masa molar. ¿Todos de acuerdo? Hacía esta cuentita. Los moles es igual a la masa en gramos dividido la masa molar de la especie en cuestión. Acá va a ser la masa molar del metano, acá va a ser la masa molar del etano y del agua. Bueno, hagan las cuentas y me dicen cuánto les dan los moles, ¿sí? Hoy la clase va a ser interactiva porque la idea es que practiquen ejercitación, ¿está bien? Porque formalmente estamos haciendo lo mismo de la vez pasada, un poquito más complejo. Pero estas cuestiones ya van a tener que calcularlas ustedes, ¿sí? Tienen que calcular de cada uno la masa molar y después hacer las cuentas y decirme los moles de cada uno. Profe, la 1 puede salir 1,56. Ok. Al resto, ¿cuánto les dio? 1,56. A mí me dio lo mismo. Bueno, sigan con el siguiente y el siguiente. Pásenme la listita completa después. ¿Cuánto tenemos de los tres? Aquí ya ponemos todo. Acá le dio el segundo, 0,182. ¿De acuerdo? ¿No? A mí el segundo me sale 0,53. Sí, revisa Gladys porque me parece que calculaste mal la masa molar. ¿Se está por cortar?
así que volvemos, ¿sí? Ustedes sigan calculándome todo. Me sale 1,56, 0,53 y 0,44. Ok, los últimos dos, fíjate que me los dijiste con 2 cifras, decímelo con 3. 0,533 o 0,444. Claro, recuerden eso, recuerden las 3 cifras, porque si van a O sea, checar yo tengo una pregunta sí. acerca del examen. No sé si me hizo escuchar alguna vez que no tenemos que usar coma y tenemos que usar punto. Bueno, volvemos, entonces. Están todos, sí. Bueno, las cuentitas son como habían dicho los chicos y las chicas, daban esto, ¿sí? Es Profe, decir, que ¿cómo acá está? tengo la contribución en moles de cada gas. Ahora bien, al recipiente no le importa, ¿sí? Cuánto es de metano, cuánto es de etano, cuánto de agua. A él le importa el número total, la cantidad total de gas que yo tengo acá adentro, porque todos los gases, los 3 lo están chocando a estas paredes. Entonces, en una mezcla, una vez que uno tiene la cantidad total, los moles totales, puede relacionarlo con el comportamiento de la mezcla. Entonces, díganme la cantidad, o sea, los moles totales de nuestro sistema, de nuestra mezcla. Esta es la contribución de cada uno de los gases. Ahora yo quiero el total. 2,5. ¿Cuánto nos dan los moles totales? O moles de la mezcla, como quieran llamarlo. Una vez que tengo todos estos, ¿qué tendría que hacer? 2,54. Claro, perfecto. O sea, lo que tendría que hacer es sumar estos 3 y eso me da los moles que llamo totales o moles de la mezcla. ¿Estamos? Que son los que si tuviera que calcular la presión total, pondría acá, por ejemplo. ¿Sí? Ok. Y también podría calcular, esto lo digo porque voy a añadir un ítem más a este ejercicio para practicar, esto lo comento, pero también podría sacar la masa, o sea, como hacían en sistemas materiales. Yo puedo sacar la masa de la mezcla y los moles, ¿sí? Lo que voy a usar en la P por B igual a NRT van a ser estos moles, ¿sí? Pero esto lo calculo porque después les voy a hacer calcular la densidad y ahí ya sabemos que necesitamos la masa de la mezcla. Ok, entonces fíjense, este es el trabajo inicial que se van a tener que tomar cuando tengan cualquier ejercicio en realidad, que es armarse el cuadro de datos y pasar todo a lo que tienen, a las unidades y a los datos concretos con los que van a trabajar. Si estoy en gases, necesito los datos en moles para usar la ecuación de estado. Ok, entonces vamos a pasar en limpio y vamos a empezar a trabajar. Bien, acá puse todo más chiquitito lo que habíamos calculado. Tengo la presión, el volumen, la temperatura no la sé, pero sé que estamos a una dada temperatura. Y de cada uno tengo masa, moles, masa, moles, masa, moles. Tengo los moles, la masa de la mezcla y los moles de la mezcla. Toda esa es la información que tengo. ¿Sí? Entonces, una vez que me armé el cuadrito, empiezo a definir lo que me piden en las preguntas. ¿Para qué? Para orientarme a ver de toda la lista de datos que tengo, cómo resuelvo el ejercicio. Entonces, en el primer ítem me decían, calculame la fracción molar de cada componente, es decir, de cada gas. Entonces, defino fracción molar. La fracción molar de un gas I, ¿sí? Para generalizar, son los moles de este gas dividido los moles totales de la mezcla. O, si quisiera trabajar con las presiones, podría trabajar y definirla así. La fracción molar puedo calcularla como la presión parcial de ese gas dividido la presión de la mezcla. ¿Cuál de las dos voy a elegir? Va a depender de los datos que tenga a mano para evitar hacer menos cuentas. En este caso, dados los datos que tenemos, ¿con cuál de las dos expresiones nos conviene trabajar para calcular la fracción molar de cada componente? La primera. ¿La de los moles? Claro, todos se dan cuenta que nos resulta más fácil esto. De esta podría, sí, pero tendría que hacer. La de la mezcla la tengo, pero tendría que ponerme a calcular
las presiones de cada uno, ¿está? Entonces, acá ya tengo los moles de cada uno, tengo los moles de la mezcla, listo. Entonces, hagan la fracción molar de cada gas. Calculen la fracción molar del metano, la fracción molar del etano y la fracción molar del agua. Una pregunta. Sí. El problema nos pide calcular la presión parcial de cada gas. Hoy lo vamos a hacer eso. Claro, pero primero tendríamos que usar una de las fórmulas y después ir a la otra, ¿verdad? Profe, No, para hace responder rato, el primer, o sea, están relacionados, ahora vamos a ver, vos el segundo ítem lo podrías hacer con el resultado que te da este ítem A. ¿Está bien? Podrías, profe, si vos quisieras ya de entrada calcularlo de esta manera, podés también. Tendrías que hacer un paso previo de cálculo de temperatura, ¿sí? Para poder hacer presión del gas I por volumen, los moles de I por R por T, ¿está? Pero ponele que nada más, el ejercicio te decía, el ítem A te decía calcular la fracción molar, lo que más te conviene es hacer esto, porque tenés unos datos directos, ¿está bien? O sea, ¿para qué complicarte haciendo cuentas adicionales y usar esto? ¿Sí? Claro, pero lo que yo me iba es que, por ejemplo, pudiera usar la primera fórmula, la de los moles, así sacar la fracción molar y con esa fracción molar ya podría calcular la presión Claro, de cada eso gas lo en vamos a la hacer otra. después. Justamente eso que planteás es cómo vamos a calcular, es el planteo que pensaba hacer para justamente responder el ítem B. Pero ahora estamos en el A, ¿sí? En el B vamos a ver cómo calculamos la presión. Por ahora, concéntrate en el ítem A. ¿Ya? Ok, gracias. No, de nada. Bueno, acá están diciendo que les dio la del metano 0,614. ¿Coinciden, no? sí, a mí me sale 0,614. Bueno. Y La segunda, no sé qué es la del segunda, etano, Morena, tenés que especificar el gas. La del segunda, que etano si cambio el es, orden de los gases como están escritos acá, la segunda da otra cosa. Pero imagino que te referís al metano. Está mal el resultado. Acordate que va con 3 cifras. Morena, ¿cómo sería con 3 cifras? el etano sería 0,210. Claro, falta un 0. Bien, hasta 210. Recuerden lo de las 3 cifras, ¿sí? Porque se ponen en el... Ah, te iba a contestar a vos, creo que eras, que preguntaste lo de que en el parcial va punto o coma. Sí, profe. Vas a tener que usar como venís haciendo en las autoevaluaciones. Vas a ver que igualmente en el parcial les dejan siempre muy en claro en el ejercicio, en el enunciado, cómo tienen que poner el resultado para que no haya este tipo de confusión, ¿sí? Te van a decir si tenés que usar punto o coma, ¿está? Por eso en las autoevaluaciones la idea es que practiquen de ahí, que es más o menos como va a aparecer en el ejercicio en los parciales, ¿está bien? El mismo formato, digamos, de cómo tienen que expresar los resultados. Pero igualmente en los exámenes se suelen aclarar entre paréntesis, poner la unidad o no ponerla, poner punto o poner coma. En el examen va a estar toda la información, pero la idea es que van a trabajar similar a lo que hacen en las autoevaluaciones. Ok, bueno, profe, a ver. muchas gracias. No, de nada. Volviendo entonces, nos da 0,614, 0,210 y 0,175. Perfecto. Entonces, exactamente da eso. Fíjense que uno cuando hace la cuentita pone la unidad, tendría que haberla tachado para, formalmente, o sea, si dieran un desarrollo, ustedes tendrían que escribir mol, barra mol y después simplificarlo y que te dé el valor, ¿sí? Entonces los digo por si en algún momento volvemos a la presencialidad y les piden desarrollo o algo, les voy comentando cómo se haría algún desarrollo en nuestro caso, ¿está? Bien, ¿todo el mundo le quedó claro esto? Que en este caso me convenía usar este para hacer menos cuentas. Me convenía usar los moles, que ya los tenía, ¿está? Si hubiese usado esto, tendría que hacer unas cuentitas adicionales y sacar las presiones. Sí me los piden en el ítem B, entonces tampoco estaría de más. Bueno, si esto se entendió, pasamos a el ítem B, que prácticamente lo comentó una de las compañeras que habló. Fíjense que acá, una vez en mi tablita que yo ya tengo mis datos originales, voy sumando todo lo que calculé también. Ahora ya sé las fracciones molares, o se me suman como datos, ¿sí? Pues acá está mi tabla original, más
lo que acabo de calcular, a ver si tal vez me sirve para otra cosa. Ahora bien, en el ítem B me pedían las presiones parciales, es decir, la presión que ejerce el metano, como si estuviera solito, la presión que ejerce el etano y la presión que ejercería el agua, ¿está? Entonces, para ver de dónde me conviene sacar los datos, calcular, defino dónde aparece la presión de cada gas. Entonces, yo la presión parcial la podría calcular. La presión, por ejemplo, del gas I, la podría calcular como los moles de I por R por T sobre D. O, ¿dónde más aparece la presión parcial? En la definición de fracción molar, usando las presiones, también aparece la presión parcial de un gas I. ¿Está? Entonces, estos son los dos casos, los dos caminos por los que puedo ir. Con los dos puedo obtener las presiones parciales. Ahora bien, veamos las ventajas y desventajas de usar cada camino. El primer camino es directo, o sea, ya tengo todos los datos para poder hacer presión del metano, moles del metano por R por T sobre B, por ejemplo, y que me dé No, el nos falta resultado. temperatura. No. Claro, nos falta la temperatura, así que no es tan directo este camino, pero podría sacar la temperatura si quisiera. ¿Cómo sacarían la temperatura? Supónganse que se encapricharon y quieren usar esta, y necesitan la temperatura. Bueno, ¿cómo harían para calcular con los datos que tenemos la temperatura? Porque se puede. Fíjense los datos, ¿cómo buscarían la temperatura? O sea, la podríamos despejar, pero creo que necesitaríamos de todas formas tener la presión parcial del gas. No. Acá, como bien dice Gladys, con los moles de la mezcla. ¿Qué harías con los moles de la mezcla, Gladys? Despejando, cuando me dicen despejando y la fórmula, para mí es como, tenemos muchas fórmulas acá, así que díganme más claro. A ver, Gladys, ¿qué propusiste? Con los moles de la mezcla, ok. ¿Qué haces con esto? ¿Y qué ecuación me estás diciendo que querés despejar, Esteban? ¿Y qué fórmula, Gladys? Con la de gases ideales y con los moles de la mezcla y la presión de la mezcla, podemos despejar la temperatura. Claro, o sea, con esto que está acá arriba, fíjense. Yo sé la presión de la mezcla, sé los moles de la mezcla, R lo conozco, volumen lo sé, de acá despejarían la temperatura. Y una vez que tienen la temperatura, podrían usar este camino para calcular las presiones parciales. ¿Todo lo ven? O sea, nuestra faltante acá era la temperatura, pero puedo calcularla usando acá el dato de presión total, los moles totales, RT, R y B, ya que los tengo. Entonces, de ahí podría sacar la temperatura y venir por este camino. ¿Todos lo ven eso? ¿Sí o no? ¿Se entendió? Este es un camino posible. Un previo paso tienen de calcular temperatura, o si no, pueden usar el segundo camino, que es este. ¿Cuál de los dos me conviene? El segundo. Y, claro, yo si Fracción veo, molar. claro, si yo veo los datos que tengo, sé que en los dos casos tenía un paso previo de cálculo. Acá, en el calcular la fracción molar, que lo hice en el paso anterior, y como voy a usar un dato de un paso anterior, verifico que esté bien, porque si no arrastro el error en este ítem también. Acá también tengo un paso previo, que es calcular la temperatura, así que las probabilidades de haber cometido un error en una cuenta previa, ¿sí? Están en los dos casos, así que por comodidad, si yo veo, digo, bueno, esto ya lo tengo, este lo calculé, presión de la mezcla es dato, puedo despejar la presión de cada gas, ¿sí? Entonces, por conveniencia de los datos que ya tenemos, voy a usar el camino 2, pero podría usar el camino 1 y en los dos casos tenía cuentas previas en el camino, así que verifico muy bien que no haya hecho algún error de cálculo para poder reutilizar esos valores. Entonces, hagan las cuentas y me dicen la presión parcial del metano, la presión parcial del etano y la presión parcial del agua. ¿Cómo lo despejan primero, no? Por las dudas. ¿Cómo despejarían de acá la presión
presión de I es igual a XI por presión total. Exacto, o sea, suben la presión de la mezcla, presión total, multiplicando. Claro, ahí lo escribió bien Gladys ahí. Perfecto, hagan eso, me dicen cuánto les da cada una de las presiones parciales para estos datos. La primera me da 0,737. A secas, ¿qué unidad lleva la presión? ATM. No Atmósferas. se olviden que la fracción molar es la única que no lleva unidad, pero cuando vos la multiplicás por la presión de la mezcla, ahí aparece la unidad atmósfera, ¿está? Bien, eso le dio acá a la A compañera. mí me sale 0,737. Ok, hay consenso en que la presión del metano vale 0,737. Bueno, ¿cuánto vale la del etano? 0,252 atmósferas. Bien, y la que nos falta es el agua, ¿cuánto vale? 0,208 ATM. A ver, A mí igual me da 0,210. O sea, me da 0,21. No sé por qué hacía secas. bueno, eso es conceptual de cifra significativa. Acuérdate que cuando a vos te dan un número, la calculadora, el cero atrás no te lo va a escribir. Vos lo tenés que agregar como cifra significativa. O sea, si te faltan cifras, agregás cero. ¿Sí? Por eso Okay. queda 2, 1, 0. Lo agregás vos al cero, ¿está? Para que te quede con 3 cifras. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense cómo hicimos presión y tengo que aclarar de quién estoy hablando. ¿Sí? Presión del metano, fracción molar de quién, del metano. ¿Por presión de qué? Porque acá hay varias presiones. Bueno, la de la mezcla. ¿Sí? Entonces, si les pidieran un desarrollo, acuérdense de que tiene que estar todo bien indicado. ¿Sí? Y esto sí sale en unidades. Acá es la de presión, pues estamos sacando un dato de presión. ¿Está? Entonces, estos serían los valores. Y fíjense que si yo agarro estos tres valores, me tiene que dar, o sea, si hicieron mal una cuenta, va a saltar, si hacen la suma de estas tres, ¿cuánto me tendría que dar la suma de estas tres? O sea, la sumatoria de las presiones parciales. ¿Cuánto me tiene que dar? 1,20. Claro, o sea, me tiene que dar lo que vale la presión de la mezcla. ¿Estamos todos de acuerdo? Era datos. Entonces yo podría verificar, ¿sí? Si la suma me da lo que yo espero que me decía el problema. ¿Está bien eso? ¿Se entiende? Es un dato que podrían estar como chequeo de si hicieron bien o no los cálculos. ¿Se entendió? O sea, la sumatoria de estas presiones nos tiene que dar la presión total, ¿no? De la mezcla. Y claro, por definición, la presión de la mezcla equivale a sumar las presiones parciales de los gases que la componen. ¿Sí? Bien, ¿se entendió? ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Bien, voy a agregar un ítem a este problema que no está en el ejercicio, lo aclaro, que me piden calcular, acá fíjense que ya sumé todo lo que hicimos en el ítem B, o sea, tengo las fracciones molares que calculé en el ítem A, las presiones parciales que acabamos de calcular, y ahora, bueno, lo sumo al cuadro. ¿Para qué? Para saber toda la información que tengo. ¿Sí? O sea, fíjense cómo voy especificando de quién hablo en todos lados, porque hay varias presiones, y hablo de las fracciones parciales, o la de la mezcla, fracciones molares, ¿sí? Bueno, les dejo este ejercicio. A ver, calcular la densidad de la mezcla. Me van a decir el resultado. Yo no voy a decir el procedimiento, después me lo van a decir ustedes. Traten de responder esta pregunta.
La densidad es 0,49 Ya, gramos. acuérdense, 3 cifras, a ver. Ninguno de los 0,490. resultados que están poniendo en Excel está bien en el sentido de las cifras. 0,490. Exacto. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer acá? Fíjense que esto no es la P de presión, acuérdense que es el ρ de la densidad. Densidad de la mezcla, por definición, dijimos que era masa de la mezcla sobre volumen de la mezcla. Volumen de la mezcla es lo mismo que decir volumen del recipiente, ¿sí? Y como bien están diciendo, la cuentita que tenían que hacer, justamente, ustedes ya tenían el dato, que lo habíamos calculado, que era la masa de la mezcla, era agarrar las masas de todos los componentes, de todos los gases, sumarlas, eso me da la masa de la mezcla, y el volumen es el volumen del recipiente. Entonces, cuando hacen esa cuentita, muy bien les da esto en estas unidades, no se olviden las unidades, ¿sí? El volumen estaba medido en decímetros cúbicos, así que va a ser la masa que está en gramos sobre decímetro cúbico, ¿sí? Y con 3 cifras. ¿Estamos? ¿Entendió? Pues fíjense que lo que acabamos de hacer abarca toda la parte teórica que vi. ¿Se entendió este ejercicio? Sí, profe. Bien, entonces vamos a pasar al último de la guía, donde empiezan a mezclarles con los temas de la serie anterior, magnitudes atómico-moleculares. Entonces tienen que tener muy en claro los dos casos. Entonces, vamos al ejercicio 27. Me dice, un recipiente de 10 litros contiene una cierta masa del dióxido de nitrógeno y 4 gramos de metano. La temperatura del sistema es de 40 grados Celsius y la presión de 2,10 atmósferas. Y fíjense que me dicen del sistema, así que esta presión que me dan es la presión de la mezcla, ¿está bien? No es ninguna presión parcial, es la presión del sistema, y el sistema es una mezcla de gases. Calcular A, número total de moléculas. O sea, fíjense que acá no me hablan de cantidad de gas, o sea, moles de gases, que es lo que sale de una ecuación de gas ideal. Lo que nosotros trabajamos en gases siempre es con la cantidad de gas, pero acá no me están pidiendo la cantidad de gas, me están pidiendo el número de moléculas. ¿Está bien? Entonces ahí van a tener que vincular con lo que vieron en la serie 5. Y en B me piden la fracción molar del metano. ¿Está? O sea, acá quieren una sola, no quieren la de los dos gases. Entonces, de nuevo, como siempre armamos la tablita de datos, ahora tengo una mezcla de 2 gases, nada más, que son estos dos. Me dicen la presión del sistema, que es lo mismo que decir presión de la mezcla o presión total, es de 2,10 atmósferas, y esto está escrito de nuevo que lo puedo calcular de esta forma, o sumando la presión parcial del metano más la del dióxido. El volumen, me lo dan en litros, pero está bien, porque están en litros, es equivalente a decímetro cúbico. Entonces estoy bien en el volumen, no tengo que hacer ningún cambio de unidad. La temperatura me la dan en grados Celsius. ¿Estamos bien para trabajar ya con este dato así como me lo dieron? Sí. Sí. No. No, ¿En tiene que qué ser escala de temperatura trabajamos en gases? en Kelvin. En Kelvin, así que si usaron este Kelvin, dato, perdón. si usaron esto así, está todo mal, ¿sí? Está todo mal, todas las cuentas, ¿sí? Esto O sea va que hay a que Kelvin, sumarle entonces, primer paso va a ser pasar esto, y siguiente dato que me dan, no sé, escuché un 127, ruido, ¿no? pero no entendí qué dijiste. O sea Están que pasando, sumándole 127. le sumás 273, sí. Claro, Cierto, perdón. te da Sería 313. 313.15. Ok, con 3 cifras nos queda 313, ¿está bien? Bien, y el metano, la masa es 4 gramos. En gases, ¿trabajamos con masas? Salvo en la densidad, que ahí sí, trabajamos con masa del sistema. No, en la general, en la ecuación ponemos los moles. Así que se van a la tabla y me pasan esto a moles. Así ya tenemos todo en las condiciones que necesitamos para pensar cómo resolver.
$0,250 moles. Entonces, bueno, esto ya lo hicieron Kelvin. Acá tienen el pasaje, como siempre, dividido los 4 gramos, dividido la masa molar, que en este caso es 16, y tenemos los números, ¿sí? Entonces, este es el primer trabajito que tienen que hacer siempre en todos los problemas. Y ahora sí nos vamos a pensar las preguntas. Pues acá volví a copiar lo que ya tenía con los datos ya en cómo los voy a necesitar. ¿Sí? El número total de moléculas presentes. Entonces, número de moléculas, yo sé, en gases me van a salir moles. ¿Cómo relaciono moles, la cantidad de partículas, con número de partículas? ¿Cómo era la relación? Cuando yo hablo de número de cantidad, Avogadro. claro, con el número de Avogadro, porque por definición, tener un mol de partículas equivale a tener ¿cuántas partículas? El número de Avogadro, ¿sí o no? Entonces yo sé que si digo que tengo un mol de partículas, ahí digo que tengo 6,02 por 10 a la 23 partículas. ¿Está? Entonces eso es lo que tenían que tener en cuenta para poder plantear. O sea, la relación que sabemos de la serie 5 es que si yo tengo un mol, en este caso son moléculas de gas, ¿sí? Si yo tengo un mol de moléculas, eso equivale a tener 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? Entonces, esto es cantidad, esto es número. Entonces, esto va a ser lo que nos permite relacionar lo que sale de la ecuación del gas, que son los moles, o sea, la cantidad de gas, ¿sí? Con el número de partículas. Entonces, ahora vamos a ver lo que pregunta Valentina, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a necesitar para poder responder esto, ¿sí? Es saber la cantidad de gas total que yo tengo acá adentro, ¿sí? Porque me pregunta el número total de moléculas, no me dice las de metano, las del dióxido, me dicen total. Entonces me están diciendo cuánto tenés de gas en total acá adentro. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la cantidad total de gas que yo tengo acá adentro? ¿Usando qué? ¿Cómo se les ocurre? Ojo, Valentina, que los 250 son de un solo gas. Y a mí me están hablando de el número total. ¿De moles, profe, o de qué? Yo le estoy preguntando, a ver, de gases sale moles, ¿sí? Entonces, sí, la respuesta con la fórmula de gas ideal, siempre estamos trabajando con esa fórmula. Yo quiero que más precisamente piensen, ¿sí? ¿Cómo calcularían? O sea, si a mí me están hablando del total de moléculas, y yo sé que tengo que relacionar esto con esto, veo que tengo que plantear la cantidad de gas que yo tengo con el número de moléculas de gas que yo tengo. Entonces, lo que yo necesito para poder aplicar esto que está acá, ¿sí? Y decir, bueno, si un mol de moléculas equivalen a este número de moléculas, lo que yo tengo en moles de moléculas de gas, X partículas, ¿sí? X moléculas. Entonces, lo que yo necesito calcular es la cantidad, o sea, los moles totales que hay en la mezcla. Entonces, necesito eso. ¿Cómo calculan con los datos que tenemos los moles totales que yo tengo en la mezcla? Despejando la fórmula de la presión, la primera. Bueno, de la que está acá escrita, ¿no? O sea, Ajá. cuando me digan las fórmulas, todas tengo P por B igual a NRT. Nada más que algunas hablo de la mezcla, en otras hablo de cada gas, así que con la de la mezcla total. Fíjense que justo acá está medio buchón esto que está acá, está medio muy fácil de ver. Pero tengo la presión total. R lo conozco, T me la dieron, volumen lo tengo, puedo despejar los moles de la mezcla, ¿sí? Entonces, si hacen eso, díganme
cuántos moles totales de gas tengo acá adentro. ¿Cuánto les da la cuenta? ¿Cuánto da la cuantita? Perdón, ¿cuál era la constante universal? 8,31. No, 0,08, sí, 21. La que vos me decís es en otras unidades. Bueno, esto es lo que tienen que hacer, y despeje, ¿sí? Acá están los datos puestos y los moles que deberían haber obtenido. Fíjense, 2,10 atmósferas, decímetro cúbico, P por B, dividido R, que acá está con sus unidades, y temperatura. Ahora bien, esto que acabo de ¿Y qué calcular... pasó con el 0,8, volumen, profe? acá está el volumen. Ya no lo vi, perdón. Los moles que yo tengo acá dentro en el recipiente, sin discriminar entre moles de metano y moles del dióxido, o sea, los moles totales, ¿sí? La sumatoria de los dos, esto es lo que tengo adentro del recipiente en términos de cantidad de gas. Ahora bien, yo sé que si tengo un mol de gas, eso implica tener este número de moléculas, ¿sí? Ahora bien, yo no tengo un mol, estoy diciendo que tengo ¿cuánto? 0,817. Entonces, ahí puedo calcular, ¿sí?, el número total de moléculas presentes en el sistema, que es la mezcla. O sea, lo acá básicamente es haber tratado de recordar lo que vieron en la serie física. Y después de ahí pueden despejar, o sea, esto es la ecuación del gas, ¿sí?, de la mezcla, y nada más es un paso de una regla de 3 para sacar el número de moléculas. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, profe. Pasamos al siguiente ítem que me decía. Acá, bueno, sumé el dato de moles a la listita de datos, el número de moles de la mezcla, que lo acabamos de calcular. B, calcular la fracción molar del metano. Ok. Definición de fracción molar, dijimos, o lo calculo con los moles o lo calculo con las presiones, ¿sí? ¿Con cuál me conviene trabajar en este caso en función de los datos que tenemos? ¿Con cuál definición? ¿La de moles o la de presiones? La de moles. Y la de moles, porque ya veo que justo del metano me decían los moles. Y acabo de calcular los moles de la mezcla, entonces me conviene más. Podría ser el de las presiones también. Hago más cuentas, pero no hay problema. Tengo la presión total y podría calcular la presión parcial del metano usando los moles, la temperatura, el volumen y R. O sea, puedo hacer los dos caminos, ¿sí? Elijan Profe, el que más les y gusta, ¿sí? en el inciso A, el número total de moléculas presentes será multiplicar el número, los moles totales por el número de Avogadro. En la fracción molar no tenés que multiplicar Avogadro, esto es lo que decimos. Acá En para el entrar primero, Avogadro, ahí, Acá en esta exacto. cuenta sí haces esto por esto dividido 1. Eso es una regla de 3 común. ¿Sí? ¿Esa es la pregunta? Sí, ¿Sí? esa era. ¿Esa era la pregunta? Sí, profe. Ah, bien. Ok, entonces, si usamos la de los moles, definición, fracción molar, moles de metano dividido moles de la mezcla, que equivale a sumar los dos. Esto sería los 0,250 que nos decía el ejercicio, y el 0,817 que acabábamos de calcular, nos da que la fracción molar del metano es 0,306, sin unidades, ¿sí? Si lo hubiese querido hacer con las presiones, tendría acá la presión total, la tengo, y tendría que haber despejado hacer presión del metano igual a moles de metano por R por T sobre B, y saco la presión del metano y después la divido por el 2,10. ¿Podrían haber hecho eso? Sí.
podrían haber hecho esta forma también. ¿Está? En las dos tienen una cuenta adicional, así que la probabilidad de error es la misma. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe. Bien. Bueno, Mari, yo dejaría acá por hoy. O sea, la idea sería ahora que tienen bastantes ejercicios resueltos en el material teórico, tienen adicionales también, y la coordinadora ya les mandó seguramente la tanda de ejercicios de gas, ¿sí? Así que Bueno, en principio ya podrían resolver toda la serie, y en particular el día viernes, ¿sí? Va a ser de consultas nada más, que no vamos a dar clase expositiva así como venimos dando, sino que la idea es que lo aprovechen para consultar todas las dudas que tengan de todas las series que entren en el examen, la clase anterior al examen, ¿sí? Entonces, es importante que formen una listita de dudas, ¿sí? Los que no puedan estar el viernes o no prefieran no asistir, pueden mandarlas por el foro también, ¿no? No pueden consultar por el foro, o si no el viernes vamos a hacer clase de consulta, ¿sí? Donde ustedes van a preguntar qué no entendieron o no les quedó claro. ¿Sí? una cosa, Exacto. Sí, María. sí, disculpen, no los saludé porque trato de hablar todavía lo mínimo posible, así que en la próxima clase sí ya voy a estar. Este tema está perfectamente explicado. Ceci, la verdad que la clase salió muy bonita. Pero, claro, pero por favor, pónganse al día, aprovechen, no lo dejen, ya estamos prácticamente al final. Traten de, no se hace el fin de semana, no se puede. Así que por favor, estudien en serio desde ahora. No hablo más porque empiezo a toser. Listo. Esperamos que te recuperes, Mari. Gracias. Chao, chao. Valentina, sí, claro, después del examen seguimos con los Zoom, pero ya con los temas del segundo examen. ¿Está bien? Y los finales son presenciales, esto ya lo respondimos varias veces, es lo que la idea aparentemente es que sean presenciales, pero no tenemos más información que eso, estamos como ustedes, digamos. Estos son, las decisiones las toman las autoridades del CBC, y nosotros por el momento también sabemos eso, que la idea es que sean presenciales, pero no tenemos ni fechas ni cómo se va a implementar, digamos. Por el momento, obviamente cuando sepamos les decimos, pero por el momento no sabemos más que lo mismo que ustedes. Que es la idea que sean presenciales, pero no sabemos cómo va a ser la implementación. Bueno, nos vemos entonces el viernes. Traigan todas las dudas